Hello people. Va la explicación para el trabajo práctico number 2, ¿ok? Tienen dos oraciones. Gerardo Morales talks to the people every day. Gerardo Morales is talking to the people now. Fíjense que aparentemente dicen lo mismo, pero tenemos distintos tiempos verbales y distintos indicadores de esos tiempos verbales. Talks, que es el verbo, y acá is talking. Every day, expresión de tiempo, now. Una indica una acción habitual y la otra indica algo que está pasando ahora, ¿no es cierto? Action happening now o habitual action. Number 1, como dice every day, es habitual action. Number 2, an action happening now. Lo que tienen que tener en cuenta entonces es la estructura para ver el tiempo verbal, ¿no es cierto? Y la expresión de tiempo o palabra clave. Y así nos vamos a dos tipos de tiempos presente. Present simple, que lo usamos para routines, general truths. Gerardo Morales talks to the people every day. Y present continuous, que es para things you are doing now. Gerardo Morales is talking to the people now. ¿Ok? Vamos con la estructura entonces, rapidito, porque se supone que esto ya lo vimos. Así que vamos viendo, que recordamos. Tenemos obviamente tres formas: positive o affirmative, negative, question o interrogative, como en todos los tiempos verbales, ¿no es cierto? En el presente simple vamos a tener dos grupos de sujetos. I, you, we, they en uno, he, she, it en otro. Fíjense que en la afirmación tengo I, you, we, they work, he, she, it works. Fíjense que para ese grupo al verbo le voy a agregar s, es o is, dependiendo de la terminación, ¿no es cierto? Esas eran las spelling rules. En la negative sigo teniendo dos grupos, I, you, we, they, don't o do not. Si lo ponen separado está perfecto. Work. He, she, it doesn't o does not work. Fíjense que acá el verbo work ya no lleva S ni nada, ¿no es cierto? Acá el verbo está en infinitivo, recuerden que eso quiere decir que no tiene cambios. Por último la pregunta, do o does primero, que son los auxiliares, y después el sujeto que corresponda, I, you, we, they o he, she, it. Y por último el verbo en infinitivo. Después tenemos el presente continuo, acá van a tener una frase verbal, tienen dos partes, el verbo to be y el verbo con ing. Como el verbo to be tiene tres formas, am, is o are, van a tener tres grupos de sujetos. I am, you, we, they are, he, she, it, is. Y después el verbo con ing. Algo para tener en cuenta, que la ing no se le va al verbo como la s. Vieron que acá uso la s solo para he, she, it en la afirmativa del presente simple. En el presente continuo uso el verbo con ing en todas las formas. Affirmative, negative, interrogative. ¿Ok? Cuando vayan a negar, voy a negar como cuando usaba el verbo to be solito. I'm not, aren't, isn't. Cuando voy a hacer la pregunta, verbo to be adelante. Am, are, is. Sujeto que corresponda, verbo con ing. ¿Ok? Esta es la estructura. Vamos ahora a las palabras clave. Para el presente continuo es más fácil porque son menos. Tenemos now, right now, at the moment, today. Y hasta ahí llegamos. Para el presente simple es distinto porque tenemos adverbios de frecuencia, always, sometimes, usually, ¿ok? Y expresiones de frecuencia, every day, on Thursday, at weekends. Estas son distintas por la ubicación que llevan en la oración. Los adverbios de frecuencia van entre el sujeto y el verbo. Por ejemplo acá, I play tennis, sería I always play tennis. O después del verbo to be, por ejemplo, I am always happy. En cambio, las expresiones de frecuencia van generalmente al final de la oración. He dances every day. ¿Ok? Vamos a ver el tema de las preguntas porque van a tener que hacer un reading comprehension en el trabajo práctico.
y van a tener que contestar preguntas. Tenemos dos tipos, yes, no o WH.